Aló. ¿Qué más, Chinito? ¿Qué hizo mi viejo? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, mi viejo. ¿Qué le iba a decir, Blanco? Bacano, perrito. Blanco. Esta era una de las formas en que le anunciaban a alias el Cucho o el Paraco que un asesinato en su nombre se había ejecutado. Pero ¿qué tiene esto de raro si lamentablemente es algo común en el mundo del sicariato? Es una pregunta válida, esto no es nuevo, pero en particular esta voz Bacano, perrito. es la de alguien muy temido y sin embargo era una sombra completa. Nadie había visto su rostro y las autoridades apenas conocían sus dos alias. Este es el podcast La Grabadora del Tiempo Casa Editorial. Mi nombre es Julián Ramírez y antes de entrar en los detalles de esta investigación, quiero invitarlos a que revivan los anteriores episodios a través de eltiempo.com/podcast. La Grabadora, episodio 6. Este episodio de La Grabadora contiene material explícito. Ahora sí, volvamos al Paraco. Durante más de 10 años, alias el Paraco sembró el terror en Ciudad Bolívar, localidad al sur de Bogotá, en donde solo en el primer semestre del 2018 hubo 115 homicidios. Todos los delincuentes sabían que era él, el Paraco, quien controlaba allí el negocio del microtráfico, pero nadie reconocía su rostro, ni siquiera las autoridades. Según los investigadores de la Policía Nacional, una de las mayores virtudes de Nelson Rodríguez Arévalo, alias el Paraco o el Cucho, era que delinquía desde las sombras, no dejaba rastro alguno. Por lo general enviaba emisarios a realizar el trabajo sucio porque no quería exponerse. Que lo reconocieran podía ser el primer paso a que lo atraparan. Uno de los investigadores de la policía que estuvo detrás de Nelson Rodríguez Arévalo describe así su modus operandi. Él tenía esa organización dedicada especialmente al microtráfico en la localidad de Ciudad Bolívar. Y lo más importante, mirábamos cómo ordenaba los asesinatos, dadas las consideraciones especialmente en personas que estuvieran inmersas en temas relacionados con el microtráfico. La historia delincuencial de alias el Paraco inició en 2006, cuando llegó a Bogotá procedente del municipio de Palo Cabildo, en el departamento del Tolima. Por aquella época, en este sector de la ciudad, se libraba una intensa batalla territorial entre integrantes de los antiguos grupos paramilitares que hacían parte del proceso de desmovilización adelantado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Aunque alias el Paraco no integró ninguno de esos grupos, aprendió todo sobre el control territorial del microtráfico. Es decir, alias el Paraco no era ningún paraco. El Paraco empezó a imponer sus reglas a través del terror en varios puntos de Ciudad Bolívar, como el Lucero, Potosí y en las zonas de frontera con el municipio de Soacha, vecino de Bogotá. Él enviaba emisarios para advertirles que o le vendían su mercancía o se iban de la zona. A pesar de esto, pocos creían en sus amenazas y resultaban muertos. Solo en el último año, las autoridades le atribuyen al menos 20 homicidios. Aló, ¿qué hizo, perro? ¿Todo bien o qué? Pues sí, ahí vamos. Bueno, por ahí ya esta mañana me llamó. ¿Ya salió el periódico? Sí, ya lo vi. Ya le mando una fotico chimba. Eso, hágale, perro, buena, todo bien. Hágale, perro. Ya salió el periódico. Esta era otra de las claves para confirmar que alguien había sido asesinado. Además, el Paraco les exigía fotos a sus matones para comprobar que el crimen se había cometido. Ya le mando una fotico chimba. Las autoridades empezaron a buscar la causa del aumento en la venta de estupefacientes y homicidios en estos barrios. Sin embargo, por más que cayeran jíbaros o expendedores de estupefacientes, la delincuencia no cedía en la zona. Había alguien detrás, de quien no se tenía ni pistas, ni indicios, ni sospechas. Esta historia tuvo un punto de quiebre y fue cuando las autoridades empezaron a rastrear las pistas que los conducirían a identificar a alias el Paraco. Pero antes de sumergirnos en el desenlace de este caso, quiero invitarlo a que luego de La Grabadora escuche otro podcast de nuestra casa editorial. Escucha también ¿Qué podría salir mal?, un podcast en el que hablamos de tus problemas de la vida cotidiana. Esta serie podcast también se encuentra disponible en eltiempo.com. Ya estamos de regreso. Antes de la pausa, estábamos a punto de conocer cómo la investigación tomó otro rumbo. Un cambio que llevaría a los investigadores de la Policía Nacional a indagar más sobre un tal alias el Paraco o el Cucho, del cual muchos hablaban, pero nadie se atrevía a denunciar o a identificar. Desde el 2017, este caso tomó un giro determinante. En ese momento, la policía logró identificar a uno de los sicarios, alias el Flaco, su sombra y hombre de confianza.
Desde ese momento, la policía interceptó su celular. Así lograron escuchar algunas conversaciones que este tenía con su jefe. De a poco, las autoridades le cerraban el cerco. Con unas interceptaciones, el flaco le confirmó una muerte. Aló. Sí, mi negrito. Hola, mi viejo, ¿qué más? ¿Cómo le va? ¿Cómo dice mi negro? Los aletearon. ¿Quién sabe quién subió por ahí? Le hizo el daño, le dieron uno que andaba con Michael, le pegaron 4 tiros y lo mataron como a las 11 de la noche. Pero... ¿Cómo, mijo? ¿Cómo fue la vaina? ¿Cómo fue? Estaba tomando el tal Michael, 2 viejas y el tal Pirri. Y llegó un man y lo prendió y le dio a Pirri. Le metió 4 tiros, 2 en la cara y 2 en el pecho. ¿Pirri? Sí, Pirri. ¿Y ese quién era? Yo no sé, es que andaba con Michael, uno que tiene el hermano preso en la cárcel. Uno que tiene el hermano en la cárcel. No, puta, siempre le dan al que no tiene que darle, weón. Sí, le dieron al otro. Apenas le dieron dado el tiro del Michael muy bien, pero... No, estaban los dos y le dieron al otro, un tal Pirri. Pero el paraco le recriminó porque mató a la persona equivocada. Aló, ¿qué más, mi viejito? Ah, ¿qué más, mi negro, mano? Estaba que lo llamaba, huevón. Qué bueno que usted... Mi viejo la pasó arriba. Mi viejo, si viera, no es que ayer se me perdió el celular en la corrida. Bueno, pero usted hizo que usted por allá fue a trabajar y a mí no me dijo nada, mi viejo. A mí no me vaya a cobrar. No, mi viejito, que el que me dijo fue el gordo. Por eso, pero a mí, yo no había autorizado nada. Yo por usted cuando va a trabajar me va a cobrar y me avisa. Después de meses, las unidades de inteligencia pudieron establecer la identidad de Rodríguez Arévalo, cuando éste le pidió al flaco, su sicario de confianza, que se vieran. Ya identificado, la policía pudo rastrear sus propiedades y movimientos, y lanzó un primer operativo para capturarlo. El plan se denominó Operación Fénix y se ejecutó el 20 de julio del 2018. En esta acción fueron capturados 3 integrantes de su estructura criminal e incautadas 17 armas de fuego, 6 silenciadores, una granada, 15 kilos de base de coca, pero el paraco, fiel a su estilo disuasivo, logró escapar. La policía no se detuvo, continuó la búsqueda y fue detectado. Esto ocurrió meses después, de nuevo en Ciudad Bolívar. Su identidad seguía siendo un misterio para muchos, pero los investigadores ya lo tenían en la mira. Después de 10 años de delinquir, alias El Paraco tendrá que responder por al menos 20 homicidios ocurridos en el último año y por un prontuario que incluye antecedentes por receptación, hurto calificado, porte ilegal de armas, secuestro, falsedad en documento público, fuga de presos, tráfico de sustancias psicoactivas, homicidio agravado en calidad de determinador y concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Y es precisamente que hoy en nuestro plan choque 100 días, el que la hace la pague, seguridad con legalidad, logramos la captura de este delincuente. Para evitar que lo reconocieran, el hombre utilizaba una cédula falsa y al momento de la captura trató de darle 10 millones de pesos a los uniformados. En esta organización, finalmente él era el que daba la orden para asesinarlo. Tendrá que responder por más de 20 homicidios, de los cuales hacen parte de una investigación, y que gracias precisamente a ese trabajo interinstitucional y de la comunidad, hoy definitivamente cerramos esa Operación Fénix, una nueva estructura desarticulada. Después de su captura, Rodríguez Arévalo aceptó cargos mientras espera la sentencia en una cárcel de Bogotá. La comunidad en Ciudad Bolívar, como las autoridades de la zona, esperan que la tranquilidad retorne a sus barrios y la sombra del paraco desaparezca para siempre. Detrás de esta investigación periodística estuvo Óscar Murillo, quien es periodista de la sección Bogotá. Óscar, ¿cómo llegó a esta investigación? En medio de mi labor periodística, que consiste en cubrir los temas de seguridad en Bogotá, detecté que mientras los homicidios bajaban en toda la ciudad, en las 19 localidades de la ciudad, en Ciudad Bolívar aumentaban. Se registraban constantemente capturas, golpes a bandas de microtráfico, pero el crimen no cedía en Ciudad Bolívar. Empecé a indagar con las autoridades, con algunas personas de la localidad, y se hablaba de esta persona, pero no se tenía claro quién era. Estuve en contacto con los investigadores que estaban adelantando todas las pesquisas, y en el momento en el que dieron el golpe, pues fue, digamos, una noticia alentadora desde el punto de vista de la seguridad de la localidad, y dio también pie para empezar a indagar sobre la vida de él. Esto fue todo por este episodio de La Grabadora. Los invito a compartirlo, a comentarlo a través del numeral La Grabadora en Twitter. Y si es su primera vez escuchando un podcast, puede conocer más de esto a través del tiempo.com/podcast.